Hola chicos, a otro video más de nuestra clase de historia. En esta ocasión vamos a ver la Revolución Francesa, un tema que marca un antes y después en el tema tanto político y social del mundo. Así que vamos a verlo. Muy bien, iniciemos entonces con nuestro tema. La Revolución Francesa fue un periodo de transición y cambio político, económico y social que vivió el país de Francia entre los años 1789 y 1799. Vamos a ver entonces en qué consistió este tema, este suceso histórico. Para empezar, debemos entender que en Francia, como antecedente próximo a la Revolución Francesa, existió una crisis económica precedida de una serie de gobernantes que tuvieron pues muchos problemas para esta situación. Primero, gobernó Luis XIV, que se le conoció como el Rey Sol. Él fue el que amplió la hegemonía francesa por toda Europa. Llegó a tener también colonias en Norteamérica, como lo vemos aquí en el mapa, el color azul, y llegó a consolidar a Francia como un país superpotente, es decir, una superpotencia que tenía mucha injerencia en los demás países. Sin embargo, al morir él y dejarle el gobierno a su nieto, el Luis XV, este joven, porque comenzó a reinar desde muy joven, tuvo una serie de circunstancias personales y sociales que tuvieron repercusiones y fue un antecesor a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque durante ese gobierno las cortes gastaban dinero de manera despilfarrada y donde él también hacía fiestas, banquetes y demás, gastándose inclusive dinero del pueblo. Entonces, todo esto ocasionó que Luis XVI, que fue su sucesor, pues viviera este periodo de la crisis económica y de la Revolución Francesa. Entonces, como les decía, vamos a entender esta parte. La crisis económica en Francia surgió por varias causas. La primera es el gasto excesivo de la monarquía, como les decía. La segunda, porque no podían mantener un territorio tan amplio, tan extenso que tenía Francia en aquel entonces. Además de que Francia venía de un periodo de guerra de 7 años con Inglaterra y con otras potencias, que también obviamente ocasionó que gastaran dinero. Y además de que Francia apoyó con recursos y hombres a la independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Entonces, Francia ya venía de un periodo de bastantes gastos económicos y no podía sostener un país. Tanto llegó así que cuando comienza a gobernar ya Luis XVI, teniendo a su esposa María Antonieta, que es muy conocida por los pasteles, llega un momento en el que la gente ni siquiera tiene para comprar pan. Inclusive cuando se le llega a decir a la reina decirle que no, la gente ya no tiene ni para pan, ella de manera sarcástica le dice, bueno, que coman pasteles, ¿no? Porque en aquel tiempo era como algo muy, muy sencillo y además de que pues a ella normalmente le gustaba tener sus banquetes. Entonces, a manera de burla lo dice. Y por eso se le conoce mucho a ella por esta parte. Entonces, la gente ni siquiera tenía para comprar pan. No sé si conozcan, pero el pan francés, bueno, era muy común en aquella época, bueno, no tenía ni siquiera para comprar eso. Entonces, la crisis económica es muy aguda en Francia y la gente comienza a tener descontento con Luis XVI y su gobierno, con la monarquía. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que la carga hacendaria que existía en aquel entonces viene sucedida de la pirámide estamental que vimos por ahí en otros temas, donde los únicos que pagaban impuestos y que básicamente mantenían al país era el tercer estamento, es decir, la clase humilde, la clase campesina y la clase de alta, junto con el rey y la monarquía, pues no pagaban. Los nobles tampoco pagaban impuestos. Entonces básicamente el país lo sostenía el tercer estamento. Entonces, la clase privilegiada, como les digo, aquí no pagaba impuestos y los pobres pues eran los únicos que lo hacían. Entonces, para mantener a todo el país y mantener los lujos del rey, los campesinos y la clase más baja eran los que pagaban. Entonces, era algo injusto que la gente comenzó a ver también. Además de ello, bueno, tenemos que después de todo esto y después del descontento de las personas, el rey se da cuenta de que ya no puede tener una vida tan ostentosa y que la clase privilegiada debe de empezar a poner de sí, es decir, debe de empezar a pagar impuestos. Por lo tanto, él convoca a una reunión de asamblea. Esta reunión de asamblea tiene varias vertientes. La primera, lograr que los altos nobles y el clero pues comiencen a pagar impuestos para él, pues seguir con su vida ostentosa también y poder mantener al país.
Sin embargo, pues esto no le da tantos frutos, entonces convoca dos tipos de asamblea. La primera, la Asamblea de los Notables en 1787, que bueno, en esta lo conforman la nobleza, el alto clero y algunos burgueses, son los que asisten a esa asamblea, y busca que los nobles y el clero paguen impuestos. Sin embargo, no se logra nada porque obviamente los nobles y el clero no estuvieron de acuerdo, entonces no se logra nada. Por tanto, el rey, al ver ya la situación del país que se estaba viniendo abajo económicamente, convoca una asamblea que ya se había creado muchísimos cientos de años antes y que no se había convocado desde periodos muy anteriores, que es la Asamblea de los Estados Generales. En esta Asamblea de Estados Generales, que sucedió en 1789, ya asistían los tres estamentos, no nada más los nobles, el clero y burgueses, sino los tres estamentos, es decir, representantes de campesinos y representantes de cada una de las ciudades más importantes de Francia. ¿Y qué buscaban? Bueno, ahí tenemos las imágenes, para que vean la diferencia entre uno y otro. Buscaba que los nobles y el clero, aparte de pagar impuestos, restringieran su poder y sus privilegios para de esta manera lograr que el país fuera saliendo de esta crisis económica y tener las mismas eh, libertades e igualdades entre los tres estamentos. ¿Qué pasó aquí? Pues en ninguna de las dos se logró nada. El clero, la nobleza no aceptaron esto, por tanto la crisis se agudizó más, casi ya al borde de la revolución. Después de cierto periodo, pues ahora sí, estalló la Revolución Francesa. Al estallar la Revolución Francesa, primero estalla porque se crea una Asamblea Nacional en 1789. La crean aquellas personas que tienen representantes de cada una de las ciudades y las clases pobres crean esta asamblea como contrapeso a la monarquía de los nobles y al clero. Entonces existen estas ya dos partes en Francia. Sin embargo, comienza a tener más apoyo la Asamblea Nacional. Entonces, reuniéndose entre esta Asamblea Nacional, comienzan a ver qué van a hacer con el país para rescatarlo y obviamente qué van a hacer con el rey y qué van a hacer con la nobleza y el clero. ¿Qué pasa después de todo esto y después de todo el descontexto social que empieza a haber en toda Francia? Bueno, un suceso muy importante que es más simbólico que militar, que es la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla es un símbolo de que tomas el poder que tiene la monarquía y la destruyes. La toma de la Bastilla es una toma simbólica entonces y derrocamiento de la monarquía. La Bastilla, para aquellos que a lo mejor no sepamos qué era, pues era una cárcel donde se mantenían presos a muchas personas. En aquel tiempo pues no eran tantos presos, pero bueno, el significado era tomar la cárcel del rey para derrocarlo. Entonces, por eso es algo simbólico. Además de que esta Asamblea Nacional promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para decir que todos eran iguales y tenían las mismas libertades. Aquí retomaron muchas ideas de los ilustrados que ya también vimos en temas anteriores sobre la libertad de expresión y la igualdad económica, política y social. ¿Sale? Y ya para 1791 se promulgó una nueva constitución, donde se dejaba de un lado al rey, pero teniendo equilibrio con un parlamento y de esta manera pues equilibrar los poderes en Francia. ¿Qué sucede después de todo esto? Bueno, viene un periodo que en Francia se le conoció como el Reino del Terror. ¿Por qué? Bueno, porque después de la Convención Nacional de 1792 se logra tener, bueno, se deja a un lado la Asamblea Nacional, se crea la Convención Nacional y se logra tener una visión más clara de lo que se quiere del país. La primera cosa que se quiere es quitar la monarquía. Por tanto, mandan encarcelar a Luis XVI y después posteriormente lo mandan ejecutar en la horca. Esta ejecución es muy famosa en la historia porque marca un antes y después de las monarquías en Europa a partir de la francesa. Entonces ejecutan al rey Luis XVI y Francia pasa de ser un imperio, pasa de ser una monarquía a ser una república. Es decir, donde las personas ya puedan elegir a sus gobernantes y puedan decidir qué hacer y qué no hacer con el país. Entonces, para esto surgieron varios líderes. Dentro de ellos surgieron dos principalmente, que fueron Robespierre y Danton. Ellos fueron los que comandaron en ese tiempo a Francia y guiaron hacia dónde iba a ir la política francesa. Sin embargo, crearon este periodo de reino del terror. ¿En qué consistió este reino del terror? Bueno, que todos los que estuvieran en su contra, pues eran ejecutados. Entonces, en ese tiempo,
fue muerta mucha gente. La llevaban a la horca por no estar a favor de esos ideales de que estaban surgiendo, y los mataban en la horca. Tanto es así que, bueno, inclusive estos dos personajes llevan a tener diferencias entre ellos y diferencia con la Francia que tenían en ese entonces, e inclusive ellos dos mismos, que fueron los que crearon este reino del terror donde la gente que no estuviera de acuerdo la mataban, pues ellos mismos también terminan en la horca. ¿Por qué? Porque al final la gente se da cuenta que ellos son unos pensadores demasiado radicales, es decir, demasiado que si no estás de acuerdo conmigo, pues mueres. Entonces, pues inclusive de ellos los tuvieron que llevar a la horca para acabar con este periodo del reino del terror. ¿Qué pasa? Bueno, después de todo este suceso y este relajo que hubo en Francia desde el despilfarro, perdón, de los reyes hasta pasar por el reino del terror y la toma de la Bastilla y la ejecución de Luis XVI, se acerca el fin de la revolución. ¿Y cómo tuvo fin la revolución? Bueno, para esto ya en 1795 se instala un directorio. Ya no funcionó la Asamblea Nacional ni la Convención Nacional, ahora se instala un directorio. Un directorio se le llamaba así porque era dirigida el país por 5 directores, que cada quien tenía por ahí un cargo en diferentes partes. Sin embargo, esto no funcionó. Era un poder muy poco popular y muy débil, porque pues podían hacer muchas cosas y no se lograba nada. No se logró nada, Francia seguía sumergida en una crisis muy fuerte. ¿Y qué pasa? Bueno, de entre tanto enfrentamiento que hubo, surge un personaje que conocemos como Napoleón Bonaparte en 1799, que en aquel tiempo era un oficial del ejército y que da un golpe de estado contra el directorio y se autoproclama cónsul. Y con esto termina la Revolución Francesa, con el ascenso de Napoleón Bonaparte, que posteriormente nombra a Francia como imperio y que veremos en un tema más adelante, porque Francia pasa de ser un país sumergido en crisis a ser la mayor potencia del mundo. Espero les haya agradado este tema. Les dejo por aquí una pequeña frase de Napoleón. El coraje no es tener la fuerza para seguir, es seguir cuando no tienes fuerza. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en el próximo video. Bye.